Hola, bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. Hoy vamos a hablar de equidistancia y polarización. Primero habría que empezar hablando de la polarización, ya que se puede entender la equidistancia como una reacción a los fanatismos. El fanatismo es bueno dejar claro que vamos a hablar del fanatismo desde el punto de vista más empírico primero que de lo teórico. Primero hay que tomar el protagonista. ¿Quién es el protagonista? El hombre de hoy. El hombre de hoy es un ser sin familia, hidropónico, desarraigado, frustrado, que se acaba viendo incapaz de amar al prójimo, ya que, como dice Fromm, ha depositado toda su confianza en el éxito material y al final, por circunstancias de la vida, lo defraudó. ¿Cómo que le ha defraudado? Muy sencillo, las exigencias del mercado limitan cada vez más el mercado laboral y a la vez cada vez hay más soledad, más hedonismo, más distanciamiento empático con los demás y con las demás clases sociales. Dice Fromm, el hombre moderno tiene más miedo de la gripe que de la guerra nuclear. Fíjate, ya era profeta en eso. Y este hombre moderno, quien cuando cambia su manera de ser buscando su visión de la supervivencia, acaba poniendo en peligro la misma supervivencia. Teniendo ya definido este hombre moderno, dentro de lo que sería lo empírico, podemos pasar a lo teórico. ¿Qué ocurre cuando tenemos seres hidropónicos como estos, neuróticos, sin familia y sin futuro? Pues que surge la pulsión de muerte de la que habla Freud, donde si lo aplicamos al colectivo, como dice Freud en su libro El malestar de la cultura, los individuos se identifican cada vez menos con su vecino y surge en los seres humanos el deseo de volver a lo inorgánico, de donde provenimos. Por esto la sociedad civilizada está cada vez más al borde de la desintegración. Ahora bien, el problema de la equidistancia como concepto político y el motivo por el que se la suele criticar es que muchos filósofos de la izquierda, que por cierto los recomiendo porque son muy buenos, hablan de esta caída estrepitosa de la izquierda y cómo esta izquierda se ha convertido ahora en la banderada de esta pulsión de muerte freudiana, masiva, neurótica, colectiva, más allá de que nos quieran asustar con el fascismo. El hombre moderno en general, que tiene una neurosis crónica con buscar similitudes entre los demás antes que una igualdad legítima, que esa la verdad que la igualdad legítima le importa un pepino, como dice otro filósofo de izquierda, Mark Fisher, surge de ahí un discurso libidinal de individuos, y esto para toda la modernidad también, de individuos que se podían definir como troyanos de la izquierda narcisista, que obliteran la legítima lucha de clases y logran esconder su bonanza económica apareciendo al mismo tiempo como víctimas. Así, han creado el ministerio de la mala conciencia, lo que para Fisher denota otra profecía de Nietzsche, cuando Nietzsche dice que se empieza a avistar algo mucho peor que el cristianismo. Dados estos ingredientes en la olla, como la diferencia entre ricos y pobres, que cada vez se hace más abismal, sobre todo con la crisis esta que ha empezado ahora, donde la diferencia va a ser en la alimentación, va a ser en la educación, y en la educación va a ser exponencial, porque convengamos que el rico va a educar 1000 veces mejor a su hijo que lo educaba antes, con lo que el aceleracionismo, que es una estrategia anticapitalista, como lo define Nick Land, va a acabar poniendo en duda el sentido común y la equidistancia. No sé cómo lo ven ustedes, chicos. Estamos por nuestros invitados hoy, que tenemos a Miguel, un señor de Logroño. Hola, Miguel. Buenas noches. A Raúl, el equidistante. Hola, Raúl. Buenas noches. Ángel García Carmona y a nuestro politólogo de todos los días, Francisco José Novo. Hola, Ángel. Hola, Francisco. Hola, buenas y rancias noches. Hola, Raúl, que creo que no te di el turno del hola. Sí. Bueno, vamos a empezar. Yo creo que para empezar habría que ver qué futuro, como dije al final de mi introducción, qué futuro tiene la equidistancia ante un mundo tan hedonista y tan polarizado, un mundo de snowflakes que tienen miedos de sí mismos por encima de todo y que están dispuestos a cualquier clase de agresividad para con el que ven como casi como un ser humano, ¿no? Y voy a empezar con Miguel. Bueno, yo con la venia de Raúl me voy a poner un poco socrático y un poco tábano, voy a tocar un poco las narices, y si bien coincido muchísimo con tu introducción, creo que hay una cuestión semántica que deberíamos aclarar, y es que si verdaderamente equidistancia es lo antagónico a radical, porque radical viene de raíz, y de lo antagónico también a fanatismo, porque yo entiendo que se puede ser un centrista fanático que descarta de forma predeterminada cualquier cosa que considere impopular, usando términos de la ventana de Overton, o radical, usando términos más comunes. Entonces, en ese aspecto yo creo que sí que habría que hacer hincapié. Y luego mi crítica a la equidistancia no viene tanto de cuestionar aquello que decía Aristóteles, de que la virtud está en el término medio, porque efectivamente en muchos casos sí que es así,
pero tampoco creo que sea correcto el negarse a posicionarse por sistemas. Voy a dar una bala a mi, entre comillas, enemigo, y es que recientemente fue muy criticado el actor español Santiago Segura por su equidistancia, por no querer posicionarse en esta trifulca entre unos y otros, y concretamente en el caso de España no tengo yo muy claro que esta polarización venga de bandos completamente opuestos a nivel ideológico, porque como explicaba García Trevijano, en el caso concreto de España se tiende hacia la socialdemocracia para sacar rédito político de una sociedad mayoritariamente socialdemócrata que va a demandar esto, como explicaba Gramsci, que para conquistar el poder hay que conseguir que la población tenga unas ideas. Yo creo que en el caso concreto de España, las ideas que tiene la mayoría, si bien hemos visto como la ventana de Overton se ha ido escorando progresivamente a la izquierda, son bastante centristas, de centro izquierda tal vez, pero bastante centristas. En ese aspecto yo creo que la polarización del caso de España viene más del guerracivilismo, y en este caso sí que me puede parecer inteligente mantener una postura equidistante, porque estamos viendo que efectivamente este enfrentamiento proviene de rencillas históricas. El caso concreto de España es paradigmático de esto, porque hemos visto una historia plagada de pronunciamientos militares, golpes de Estado e incluso dictadura. Bueno, y también regencias con mayor o menor éxito. Pero sí que creo que hay una diferencia de grado actualmente, que es de donde vendría mi crítica a este pensamiento equidistante. Y por citar un caso reciente, hemos visto cómo en un mitin de Vox en el País Vasco, pues sus antagonistas, en este caso los bilduetarras, que son los herederos del grupo terrorista, los viejos batasunos que conocemos, la cale borroca que han llevado a cabo, han arrojado piedras y huevos. Entonces, yo no veo una simetría entre un bando y el otro. Y por ello yo creo que en este caso sí que es un ejemplo, sí que tendría sentido posicionarse. En este caso yo creo, porque el bipartidismo ha muerto y hay que hablar de formaciones entre, o sea, de coaliciones entre distintas formaciones, que el bando PP-Vox es bastante más salvable, si bien puedo tener relaciones con ellos, que la coalición Podemos-PSOE. Y en el caso concreto ideológico, porque yo reconozco ser radical y ser, entre comillas, extremista, porque considero desde un punto de vista filosófico ANCAP, sí que creo que la virtud entre la dicotomía capitalismo-socialismo, o comunismo mejor dicho, no estaría en el término medio, que sería la socialdemocracia. Yo creo que de igual forma que la virtud no está en el agua emponzoñada, sino en el agua, no en contraposición a la ciruta. En el caso concreto del capitalismo versus socialismo hemos visto que es mucho más eficiente, que genera más riqueza, más prosperidad, que genera empleo, que se tiende de hecho al pleno empleo, y por ello creo que conviene posicionarse, que en estos casos la equidistancia equivaldría a cobardía, si bien es cierto que en otros casos reconozco que la equidistancia es la postura correcta. Sí, también, pero también hay un problema ahí con lo que decías, Miguel, de que el capitalismo sí fue exitoso, por supuesto, y creó el bienestar que tenemos, creó los ahorros de con los que podemos ahora vivir del cuento, ¿no? Convengamos, porque el mundo está viviendo ahora del cuento con esto del COVID. Y es gracias a ese capital que estamos quemando, que produjeron nuestros abuelos y bisabuelos, que podemos ser ahora los principitos del mundo y estar viendo el mundo desde una ventanita del universo, ¿no? O sea, ser esta clase de ser moderno, desarraigado, hidropónico del que hablaba yo al principio. Vamos a dar paso a la respuesta de Raúl. Raúl. Pues en realidad, aunque te sorprenda, estoy bastante de acuerdo con prácticamente todo lo que has dicho. Vale. Se puede ser un fanático de centro, empeñarse en que siempre esté en la posición media, y lo que es peor, un fanático de centro o un centrista oportunista que, como has dicho, según la época, según lo que en cada época se considera de centro, pues apuntarse a eso. O sea, que estoy de acuerdo básicamente con todo lo que has dicho, y que hay muchas cosas en las que cabe la equidistancia. Hay muchas cosas a las que se puede aplicar la fórmula de que no conviene ni el exceso ni el defecto, sin duda, y otras que no, y otras en las que es lógico, es lícito ser radical. Y ya entrando más en los argumentos, en los puntos que tenía yo preparados, yo quería plantearlo de primeras así. Cuando se nos pide que nos unamos por una causa común o contra una amenaza común, pues el eje en torno al cual nos posicionamos depende mucho de cuál sea esa causa o esa amenaza.
Ya se dice, por ejemplo, que las derechas deben unirse contra las izquierdas o viceversa, pero esto supone, en mi opinión, una petición de principio, o sea, unirse en nombre de qué. Si, por ejemplo, hacemos un frente común a favor de la libertad de expresión, o lo que es lo mismo, en contra de todos aquellos que legitiman cualquier tipo de censura, bajo cualquier clase de pretexto, entonces el eje no podrá ser izquierda-derecha, dado que hay izquierdistas y derechistas que legitiman la censura, pero hay también izquierdistas y derechistas que defienden la libertad de expresión máxima. Y esto es aplicable en gran medida a la libertad individual en conjunto, ¿no? O sea, con el discurso liberal que ya estamos todos muy familiarizados, pues ya estamos acostumbrados a que nos recuerden que las amenazas a los derechos individuales vienen tanto de las izquierdas como de las derechas. Y puede que a día de hoy proceda más de las primeras que de las segundas, pero claro, en ese caso solo podríamos concluir que a la causa liberal se unirán más derechistas que izquierdistas, pero no podremos excluir a los segundos. Y exactamente igual si la amenaza común es la clase política, los amos de las finanzas o el progresismo globalista. Y ahí quería dejar yo mi primer punto. Yo veo un problema ahí, Raúl, con la equidistancia, y es que si estamos hablando de seres humanos, como hablamos al principio, como dije yo en la intro al principio, que están desnaturalizados, desarraigados, no tienen familia, son neuróticos, el dinero no les da, les han dicho que todo en la vida tiene que ser material porque no hay ninguna otra aspiración aparte de hacer dinero. Entonces, un ser humano así, ¿cómo puede un ser humano así tener, porque yo entiendo la equidistancia de la que hablas tú, es una equidistancia desde el sentido común, o sea, no es una equidistancia política centrista, sino una distancia de pararte un poco, alejarte y analizar el panorama, ¿no? Ahora, desde fuera, intentar verlo desde fuera, así como. Claro, pero ¿cómo puedes aplicar eso a una sociedad que no tiene naturaleza? O sea, si tú no tienes una base, no tienes una familia, una base, una raíz, alguna esperanza de la vida, aparte de hacer dinero, que nunca lo vas a hacer porque el dinero lo manejan 3 o 4 corporaciones. Entonces, ¿qué esperanza hay para esa equidistancia, no? Ese es mi problema, que lo veo como que puede acabar siendo una cosa cada vez más minoritaria, hasta que acabe siendo un individuo solito viendo cómo se matan entre ellos, ¿no? Eso es lo que pasa en procesos de polarización, sobre todo se acaban en guerra civil. Hoy parece que eso no va a pasar, así que. Bueno, hay una guerra civil virtual, como todo es virtual ahora. Es una sí, cuestión... exactamente. Sí. Quería darle paso a Ángel, nuestro invitado de hoy. Muy buenas noches. En mi opinión, el término de la equidistancia es dependiente de su interpretación. Si nos referimos a ciertas situaciones de la vida cotidiana, se puede valorar positivamente en tanto en que conviene pensar en frío de manera mesurada. Pero aún así, eso no ha de implicar jugar a dos bandas, porque yo, tanto dentro como fuera de la política, soy una persona que tiene las cosas claras y si tiene que favorecer a uno, lo favorece, y si no, pues nada, pero no juega a la equidistancia porque creo que con la equidistancia acabas acarreándote una desconfianza, directa o indirecta. Y en el ámbito político podemos considerar como equidistancia dos movimientos. La tendencia de algunos líderes o representantes de asociaciones o partidos a conciliar a todas las corrientes sin posicionarse claramente. Luego, por otro lado, se tiene al dichoso centrismo, ni de izquierdas ni de derechas, que suelen decir, pero en realidad vemos que el centrismo no es sino simplemente algo que no creen nada. Bueno, son cultural y socialmente nihilistas, mientras que económicamente pueden ser simplemente menos intervencionistas que un bolivariano u otra clase de comunista o de socialista hardcore, pero suelen ser personas socialdemócratas, nihilistas, relativistas, los típicos centristas tipo Macron, por poner un ejemplo, o Albert Rivera, que acaban vinculándose, que luego acaban vinculándose al fin y al cabo a la izquierda. Su nihilismo les lleva a tal cosa, y es imposible ponerse en el medio. Lo que pasa que su nivel de intervencionismo estatal propuesto es menor, pero luego forman parte de lo mismo. Y bueno, de nihilismo dicho sea que
son hipereurofílicos y la idea de Europa que tienen se basa en el nihilismo y en la consolidación de ese Estado único europeo, ignorando las raíces cristianas, porque se supone que Europa es lo que es gracias a la cristiandad en cierto modo, no gracias a un mastodonte burocrático que cada vez se parece más a la Unión Soviética. El caso es que el centrismo es un absurdo, que al final viene a ser socialismo light y nihilista, y que no conviene en ninguna estrategia ser equidistante. Una cosa es que haya que jugar en un programa de mínimos y conciliar posturas de uno y de otro, pero la conciliación de no quiero problemas no vale, sino la conciliación de sumar en base a unos mínimos que pueden ser los precios no negociables. Pero por lo demás, las cosas claras, tanto en la vida política como en la vida personal. Y dicho sea, sin miedo. No sé si se me ha entendido bien lo que he querido señalar. Incluso te lo he entendido bien en el sentido de que la equidistancia, y lo que hablábamos antes, de que si estamos hablando de seres así cómodos, que no les interesa comprometerse con nada, hedonistas, desarraigados, sin familia, que no les importa nada, lo normal es que... No necesariamente tienen que ser personas desarraigadas sin familia. Hay muchas personas que no se pronuncian y no quieren líos, pero no tienen por qué ser sujetos que estén aislados, sin familia ni nada. Hay por ejemplo, muchos católicos que se meten en el no quiero lío, o cualquier otro tipo de sujeto de derecha, que aquí en España es muy común lo del esnovismo y lo de tener que pedir perdón a la dichosa izquierda por existir, cuando precisamente la izquierda tiene un pasado siniestro, catastrófico y criminal. A lo que me refiero, Ángel, es que es cierto lo que dices, pero en cierta manera eso es lo que crea el hedonismo. El hedonismo te va a crear un ser que no quiere problemas. Fíjate lo del COVID, por ejemplo. Se han muerto no sé cuántas personas han muerto. Ponle un 0,1% de la población del mundo. Y es tan la paranoia que tiene la gente que el mercado se ha metido, todos se han metido en esto como una especie de negocio, ¿no? Porque esa paranoia es la que vende, porque como es el ser humano ahora tan débil, tan snowflake, tan delicadito, que no quiere pelea, que no quiere que le peguen o que se peguen, es capaz de encerrarnos a todos, ¿no? A ver, con respecto a esto, sin entrar a discutir la cuestión sanitaria ni la existencia del virus en sí, está claro que hablamos de algo resultante de la acción humana de ciertos sujetos en Wuhan, con la colaboración de determinadas élites y de una tiranía para imponer sobre la sociedad, bueno, tratarla y aplicar sobre la misma uno de los ensayos sociales más importantes de la época contemporánea, aprovechando y dando alas a una histeria colectiva masiva que se liga al hecho de que la sociedad, por lo general, cada vez confía menos en la divina providencia y acaba agarrándose a la de carácter artificial, que viene a ser el Estado. Cada vez hay menos fe, hay menos esperanza en la humanidad. Predomina el cortoplacismo, que está ligado al hedonismo, valores que por cierto incentiva ese bienestar del Estado, que ha sido un sujeto de gran confianza por parte de muchos en la era del COVID-19, cuando en realidad no ha solucionado nada. Se ha evidenciado una vez más el colapso de los servicios estatales, no han funcionado tan bien, por ejemplo, en el tema de atención primaria, sin discutir que ha habido médicos que hayan desempeñado bien su trabajo, y luego, pues, aparte de todo esto, pues queda claro que el dichoso confinamiento en realidad solo ha servido para ese mismo ensayo previamente mencionado, y en realidad eso acarrea otras consecuencias sanitarias peores. Bueno, para cerrar esto, que el confinamiento tiene otras consecuencias sanitarias que no son menos importantes. Lo que pasa es que disfrutan encerrándonos y tal, y como tenemos socialmente el síndrome de Estocolmo, pues a veces no le damos importancia a nada de esto, y ellos disfrutan mentalizándonos con lo de los rebrotes y tal, y en efecto existen valores cortoplacistas y hedonistas inculcados por el bienestar del Estado, porque a la hora de afirmar algo hay que hacer un estudio y señalar cuáles son las causas y los motivos. Que continúe el siguiente, a no ser que alguien me quiera preguntar algo. Quería dar
Francisco. Ahí le quería dar paso a Francisco porque con Francisco discutía el otro día. Para mí, Schumpeter mata a Ayn Rand. O sea, directamente están en una sala, entra Schumpeter y le pega un tiro a Ayn Rand. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que el capitalismo como sistema de generar más capital, o sea, de seguir creciendo, se estanca y acaba en las manos por el Estado, no necesariamente por la libre competencia, por el Estado, acaba en manos de 4 corporaciones. Entonces de ahí surge un ser humano como el que tenemos ahora, y en lo que diciendo con Francisco, al que le voy a dar la palabra, es que yo creo que va a llegar un momento en el que van a salir a pegarse. Va a llegar un momento en que la gente va a salir a pegarse. Y ahí, no sé, yo no soy tan positivista del futuro. O sea, el futuro no es un desastre, es peor. O sea, lo que yo veo es la peor película de apocalipsis zombie, así de tener con escopeta, pum, que volarle la cabeza a 100 o 200, eso es a lo que vamos. Pero vamos por una inercia, en realidad, esa inercia viene por esta cuestión narcisista de acabar viendo a todos como tu enemigo, la polarización. Francisco. ¿Y cuál es tu pregunta exactamente? No era mi pregunta, era nada más decirte que no estoy de acuerdo contigo en que el capitalismo está tan bien como toda la vida. Que está mal. Si no herido de muerte, grave. Bueno, es que, no sé, es que yo el capitalismo lo veo igual que hace 40 años cuando nací, más o menos. O sea, tampoco veo que haya una crisis ahí. Te voy a contar, hace 40 años, un amigo que tenía en Madrid llegó de su pueblo, alquiló un apartamento en el edificio y le dijo el dueño del edificio, mira, no hay nadie aquí que se haga cargo de este bar. En el año 90, él lo traspasó al bar por, creo que eran 12 millones de pesetas, un bar que le dieron gratis. ¿Tú crees que hoy va a pasar eso, Francisco? ¿Tú crees que vas a llegar hoy a una ciudad y te van a decir, mira, no hay nadie que se quiera hacer cargo del negocio está el edificio vacío, el bar vacío, ¿te quieres hacer cargo? Bueno, en España no, pero a lo mejor en otros sitios sí. Ni de coña, ni en España, ni en Pekín, ni en ningún lado. La economía, y más ahora con el COVID, la economía está herida de muerte. O sea, ¿qué tiene que ver el COVID? No se va del debate porque es lo que crea la polarización. Si nos vamos a Ray Dalio, ¿qué crea la polarización? En los años 30 la creó la diferencia entre el gap entre ricos y pobres. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué vamos a tener a partir de ahora? Un gap monstruoso, espectacular. Y si lo separas por países, ya ni te digo. O sea, ya, el acabose, ¿no? Sigue, Francisco. Bueno, es que claro, yo... a ver, la equidistancia para mí es el intento de la... hay algo de eco, me parece. Calor acaba conmigo. A ver, la equidistancia es el intento de buscar la objetividad, ¿no? Según entendemos aquí. O sea, vamos a darle una connotación positiva. Ahí pues podríamos meter a gente famosa, pues yo qué sé, a un tío blanquero, a cierto modo Ibars, y así, yo qué sé, incluso Armesilla podría ser incluso hasta medio equidistante, gente así, que buscan, digamos, la objetividad dentro de lo que cabe. Yo lo llamaría díscolo del poscomunismo, Antes, en cuanto a honestidad intelectual, interpretándolo con connotación positiva, como dices tú, pero en ese caso equidistante también sería Rayo, sería Bastos, sería Esparza, para mí. En cuanto a una honestidad intelectual que me parece ejemplar, que nunca insultan o demonizan o hacen caricaturas o desprecian todo lo que venga del otro bando, ni nada por el estilo. Eso es lo que yo diría la equidistancia racional, digamos, la honestidad intelectual, sin más. Exacto. Sin embargo, el problema para mí es que generalmente, no siempre, porque ya acabo de dar ejemplos de que no es gente moderada, precisamente, ni Bastos, ni Barza, ni estos que podamos decir centristas, si es que que no cree que no. Claro. Diferenciar, pues eso, honestidad intelectual de centrismo. Puede ir acompañado o no. Eso es el problema que le veo yo, que al final el equidistante suele acabar pues como un blanco entero, como Ibars, así, una cosa que no se sabe lo que es. En el centro hay una socialdemocracia y tal, la gente, los seguidores dicen, pues esto tiene un poquito bueno de esto, pues está bien, vamos a cogerlo. No, es de derecha, vamos a coger esto aquí rancio, está bien, va, venga, esto para aquí. Acabas haciendo un combo ahí de todo y al final acabas votando a Ciudadanos. Está buena eso. Muy bien, Francisco. Si eres como yo, te aseguro que no.
Es que Además, perdona, antes de que le des paso a Miguel, quería comentar de lo que ha comentado Ángel, que ese centro representado por Macron, no sé quién ha nombrado también. Sí, los liberales. Sí, Vale. bueno, Rivera, podríamos meter a Merkel también. Ese centro es como ya el sistema ya expresado descaradamente. Es decir, ya no nos vamos a engañar con la izquierda y la derecha para que os peleéis, no. El sistema, aquí está, el centro, el puro sistema, sin dobleces. Ciudadanos. Lo que Sí, estaba sí, sí. diciendo yo. Ciudadanos, Macron, Merkel, sí. Sí, yo entendí lo que hablaba Ángel como la mayoría, el medio pelo. El hombre moderno, por Dios. Que eso era lo que quería yo decirle, lo que quería, por eso me salté a Angelito. Que es No, el hombre. Y después la polarización ya en sí mismo tiene un componente negativo. Bueno, yo lo definiría como colocar a la gente en dos extremos, tanto la articulación y el sesgo, algo así. Digamos, ejemplos famosos, nos podemos meter Roberto Centeno, uno, por ejemplo, Los Santos, Germán Hertz, Iglesias, Pedro, Errejón, toda esta gente es polarista, utilizando claramente una manipulación. O sea, ahí no hay bueno en el otro, los socialcomunistas, ¿saben? Por ejemplo, Jiménez Los Santos escribió, que fue marxista antes, un tipo que sabe bastante de eso, y va el tipo y escribe, o algo así, 1917, Podemos, como si tuviera algo que ver Podemos con los bolcheviques de 1917. No me jodas. A ver, Francisco, es que hoy en día bolchevique es hasta el tío este del Sálvame. ¿Cómo se llama? No me sale el nombre. Jorge Javier. Por Javier, a bolcheviques hasta Jorge Javier, es que ahora bolcheviques... Bueno, mejor llamémosle Kim Jong Vázquez. Pero yo estoy de acuerdo con Francisco. Es cierto que esa equidistancia así tibia, así, es como, en realidad es el resultado del desastre de hombre moderno que tenemos ahora y no se compromete, que precisamente ahí es donde se ve lo del hombre posmoderno. No tiene ideal, no se compromete con ningún ideal. A ver, es que El ideal, te gustaría un rey carca, como que... la equidistancia como tibieza yo creo que es disculpable en un caso, en alguien que no se preocupa por la política, pero porque es que no se debería tener que preocupar por la política. O sea, los políticos deberían ocuparse de que la gente no necesitara preocuparse por la política en vez de lo que hacen hoy, que es lo contrario, intentar que todo el mundo se meta en política y que todo el mundo se pelee por política. Entonces, claro, es comprensible la persona que no se interesa por políticas, que no tiene por qué, y que sea equidistante en el sentido de humildad. Es decir, yo no sé, pues no opino. Es perfectamente. Joder, Democracia es al mismo tiempo polarización, porque polariza a la gente. Muy bien. Ya lo decía el mismo Trevijano, ¿no? La democracia no hay consenso, va a ser siempre la mayoría que gobierna al resto. Pues si el consenso no es democracia. Entonces la democracia por un lado polariza y por el otro lado te vuelve, como que dice, equidistante. Al final todo es lo mismo. Al final la democracia entiende a la socialdemocracia. Claro, o sea, ahí tiene toda razón Trevijano, es consenso entre los partidos. No, pero ese consenso entre los partidos se sostiene sobre el disenso entre los grupos de ciudadanos, los grupos de la población. Sí, el problema es cuán manipulable es la gente, porque el ser humano por naturaleza, como dice John Locke, un libro muy bonito que está ahí en el libro, dice que el ser humano se maneja entre la incertidumbre y la certidumbre. O sea, es nuestra naturaleza movernos entre esos dos factores, ¿no? Entonces, dentro de esas incertidumbres se crean estos espacios, ¿no? Esos huecos, digamos, donde pueden entrar el fanatismo. Pero claro, esos huecos también son positivos porque es bueno tener un ideal y creer en algo. Con eso le quiero dar la palabra a Miguel, porque en realidad yo creo que mucho de lo que se le culpa a estos equidistantes de los que mencionaba Francisco es de eso, de no tener un compromiso con un ideal, ¿no? No decir, pues me gustaría que haya un rey, o me gustaría que haya un sistema socialista, o me gustaría que haya lo que sea, ¿no? Miguel. Sí, el ejemplo de Francisco es muy válido, como también era válido pues el ejemplo que puso Ángel de antiguo régimen contra mundialismo, ¿no? Todos estos excesos nacionales que quieren acabar con la tradición de los distintos países, homogeneizarnos a todos y controlarnos con estos organismos supranacionales, como es la ONU, como es la Unión Europea. Pero por centrarnos al ejemplo que puso Francisco, yo el problema que le veo a la equidistancia, ¿no?
Lo que pasa es que yo no lo voy a extrapolar tanto a figuras conocidas como puede ser Sotibás, sino a los partidos políticos, que yo creo que es algo que interesa más a las personas. El problema que yo veo es que por un mero asunto de marketing político, el no posicionarse no es visto con buenos ojos por el votante promedio. Yo creo que estas figuras de la escuela de Friburgo, que mencionaba los neoliberales, como Macron o como Rivera, generan muchísima desconfianza en el votante. El hecho de que no se defiendan ideas con vehemencia y que se desdigan de una cosa y que al fin y al cabo, como sintetizaba muy bien Raúl, sean el establishment en su máximo esplendor. Se me ocurre también Hillary Clinton, porque obviamente Hillary Clinton no es una persona de izquierda. La cara visible de un establishment político y corporativo. No olvidemos que hay muchos grandes capitales y muchas empresas que se nutren también de esto y se favorecen una serie de monopolios, pues dificultando el emprendimiento, porque al fin y al cabo una multinacional puede permitirse costear unos impuestos altos, pero un autónomo no. Entonces, yo creo que una de las razones por la que Trump obtuvo la victoria o por la que Ciudadanos padeció esta última debacle es precisamente que un ciudadano no puede confiar en una persona que sea incapaz de posicionarse en temas que son importantes, porque convendremos en que a lo mejor los vientres de alquiler, por citar un caso, no es algo importante para el ciudadano promedio, pero la postura con respecto a la Unión Europea, el debate monarquía-república, todas estas cosas sí son importantes, que a lo mejor no afectan tanto al día a día de las personas como otros temas que podrían ser más relevantes, pero que la gente los vive más, por cuestiones de sesgos ideológicos, por ejemplo. Ahí hay un problema también, porque yo creo que de la gente que estás hablando, tú estás hablando, vamos a entrar en la cuestión marxista casi, porque lo que estás hablando es del facho pobre, ¿no? El facho pobre sí, pero ten en cuenta que esa equidistancia de la que hablábamos de estos personajes se maneja más bien en un ambiente de hippie de clase media alta, ¿no? Es otro ambiente, digamos, que también son votantes y son los que al fin y al cabo los que manejan los medios de comunicación y los que manejan un enorme sector del votante, ¿no? Sí, evidentemente el debate académico siempre se va a dar entre personas que tengan sus necesidades cubiertas, porque el facho pobre que tú mencionabas tiene la preocupación de llegar a fin de mes, de que no se le estropee el coche, de que no le despidan del trabajo, y los que entran a debatir un poco sobre el sexo de los ángeles, pues evidentemente van a ser las personas con poder adquisitivo medio alto. Eso sí que es cierto, pero precisamente por eso los que apelen a cosas muy concretas y se posicionen van a contar con el apoyo de los fachos pobres, porque son los grandes olvidados, y yo creo que participan de esto también. Y por volver un poquito a lo que hablabas tú de lucha de clases, y enlazarlo, me va a costar enlazarlo, pero bueno, voy a hacer el intento con lo que comentaba Francisco, de que la democracia efectivamente es un abuso de la estadística y genera polarización y también genera equidistancia, por aquello que mencionaba García Trevijano de la partitocracia. Marx mismo mencionaba, creo que en su crítica, bueno, en su defensa de la dictadura del proletariado, mencionaba muy bien lo de que los partidos políticos derivan en lobbies. Pero eso yo no tengo muy claro si es por la propia esencia del ser humano y de cómo siempre se van a generar, entre comillas, conspiraciones, no desde un punto de vista magufo, sino de que la gente va a intentar relacionarse con un entorno para acrecentar su poder, o bien por la propia deriva de los ciudadanos, de esos hippies que tú comentabas y también de los fachos pobres. A lo mejor el ser humano se siente más cómodo en la tranquilidad de una postura equidistante o centrista que arriesgarse a apostar por los polos, que serían la revolución y la reacción. La reacción, como comentaba Raúl antes de comenzar el debate, sería una revolución contra la revolución, eso es evidente. A lo mejor la gente no quiere este tipo de experimentos y prefiere conformarse pues con algo más o menos más estable, que es por lo que vemos que la gente pues prefiere ser funcionaria a invertir o arriesgar en montar una empresa, y eso evidentemente se puede trasladar al voto, seguramente sí se puede trasladar al voto. Claro que también se da un fenómeno de aceleración en esto, ¿no? De que cada vez está es más difícil poder emprender como individuo y cada vez estas clases acomodadas están más cómodas, ¿no? Entonces de ahí que lo que dice Niclan, ¿no? De que el aceleracionismo es un mecanismo terrorista de acabar con el sistema, ¿no? Hacer que lo que tenga que pasar pase ya. Que si va a haber epidemias, que vengan más epidemias, que venga todo de golpe, así reventamos el sistema, ¿no? Sí, Daniela, pero es que incluso creo que estos identitarismos que se están dando ahora mismo es la consecuencia lógica de aquel ser humano hidropónico y nihilista que tú mencionabas, y que fruto de ese desamparamiento
esas personas se vean en la necesidad de refugiarse en el grupo identitario y también en el partido político. Y evidentemente las redes sociales están provocando una aceleración de estos procesos. A lo mejor antes se era más equidistante o no se pronunciaba uno tanto ante determinadas cosas que pudieran ser polémicas, porque tú estabas obligado a relacionarte con unas 200 personas que eran las de tu entorno y tú no sabías cómo se podían posicionar o no tenías la oportunidad de juntarte con personas que piensan más o menos como tú. En cambio, las redes sociales facilitan que tú te puedas rodear con una camarilla de personas que refuercen tus sesgos de confirmación. Claro, y esto hace que veas al vecino de al lado como tu enemigo, ¿no? El vecino Exacto. Eso te puede... Turno de Raúl. Ok, pues yo por ir desarrollando otro punto, diría que más allá de las caricaturas, los hombres de paja, las generalizaciones gratuitas, pues lo cierto es que no podemos presuponer que todos los izquierdistas, todos los derechistas, todos los liberales o los socialistas son clones intelectuales, ¿no? O sea, poco que indaguemos en estas doctrinas, pues descubrimos que la variedad de postulados dentro de cada una de ellas es tan grande que siempre podremos seleccionar a ciertos izquierdistas y derechistas que estén más de acuerdo entre sí que con muchos de sus supuestos correligionarios. Es que es divino, es divino, sí. Raúl, quiero acotar una cosa ahí, porque es divino lo que dices, porque es divino estudiar los filósofos de izquierda para correr a la izquierda por derecha, ¿no? Hay muchos filósofos de izquierda, como hablábamos antes, de Fromm, de Lacan, de Foucault. Sí. Foucault, divino, con su historia del poder, ¿no? Que el poder es necesario para que progresemos, y ahí lo usan como en contra del poder, cuando él lo que hizo fue un análisis del poder para buscar la forma de que el poder sea útil, ¿no? Entonces, estos filósofos de izquierda hay muchos que son muy útiles ahora. Y era añadir eso. Que... muy bien apuntado, porque claro, si encontramos ideas que pueden ser asimilables a la derecha, a la izquierda y viceversa, pues claro, ahonda en esto mismo, ¿no? Porque yo creo que esta corroboración pues ya debería ser motivo suficiente para no trazar líneas rojas, ¿no? En el sentido de estar abierto a aprender algo, por poco que sea, de todas las mentes pensantes que pueblan el mundo, más allá de que compartan necesariamente todos nuestros postulados. O sea, ocurre exactamente lo mismo que pues con las alianzas que establecemos, ¿no? Como decía antes, para unirnos por distintas causas. O sea, al igual que nuestros aliados en una empresa, en una causa, no serán aliados en otra distinta, pues también entre los intelectuales, digamos, encontraremos a quien pueda aportarnos algo de valor en cierta área, pero no en otra. Correcto, exacto. Y muchas veces es útil para poder desarmar los argumentos, porque en realidad es una cuestión de argumentos, la cuestión dialéctica es una cuestión de tener el argumento verdadero, el cierto. ¿Quién dice la verdad? Tienes dos partes, ¿cuál dice la verdad, no? Y el gusto que da desmontar una idea supuestamente de izquierdas apoyándote en un autor supuestamente de izquierdas. O con la derecha da igual, o sea, el gustazo que da eso. Un lujazo. Ángel, tu turno de palabra. En cuanto a la cuestión dialéctica, básicamente daros la razón en tanto que supone confrontar unos argumentos, así como una serie de pruebas, que pueden ser datos económicos o hechos históricos, interalia. La cuestión es utilizar todos esos recursos con claridad y sin veo en la consecución de la verdad. Porque lo que conviene es, a ver, aunque no nos creamos que tenemos la posesión de la verdad absoluta, sí que podemos estar convencidos de que existe una verdad. Y nosotros hemos de utilizar esos argumentos con buena intención, tratando de acercarnos a la verdad y poner nuestra parte en eso. Mientras, con lo que señala Miguel de cara a las redes sociales, es que las redes sociales han roto cualquier barrera, ya sea geográfica, física, horaria, etcétera. Y no simplemente encuentra gente que pueda compartir tu gusto o tu forma de pensar. La cuestión es que las redes sociales han permitido la creación de pequeños grupos de resistencia o de reacción o de intelectuales o de lo que se quiera llamar, de personas con una cosmovisión y unos criterios determinados. De hecho, a mucha gente del movimiento tradicionalista y paleolibertario, bueno, y conservadores incluso, no los he conocido en los bares del pueblo. Ha sido a través de internet,
precisamente Twitter, que en España es una red social muy propia para el politiqueo. Por lo tanto, ventajas de las redes sociales. Luego distinto es que haya que organizarse y aprovechar para trabajar el físico, porque conviene trabajar tanto lo virtual como lo físico. Es que de a poco lo virtual está... A mí me recuerda un poco lo que estaba leyendo el otro día de Camille Paglia, que dice que la liberación sexual nos acabó liberando del sexo en sí. Yo creo que esto con las redes sociales ocurre lo mismo. La virtualización del trato social terminó acabando con el trato social en sí. O sea, Es cierto que muchas veces se echa de menos el trato social, mientras que las redes sociales han ayudado a personas tímidas o con ciertas dificultades a buscar sus amistades, ya que en redes sociales la gente se sortea mejor y es más fácil, por otro lado, buscar afines. Pero de cara a la sexualidad, el problema está claro que se da con la pornografía, no solo por el uso de la mujer como una productora a coste supuestamente de orgasmos para terceros, sino que la misma persona que consume sus servicios se olvida de la naturalidad que tiene una relación. Podríamos entrar a hablar de la promiscuidad, pero eso da para otro debate, y si nos vamos por las ramas, tocamos todo menos lo que hay que tocar, pero el tema de la construcción con la pornografía hay mucha gente que no le da valor. Por un lado hay quienes se corrompen y se obsesionan con escenas tan duras que pretenden llevarlas a la vida real, y tal es la pulsión que acaban incurriendo en violaciones. Por otro lado, dado que es fácil que uno se asegure el placer en su casa, se olvida de la necesidad de la consecución y consolidación de una relación estable. Esta entrada le puede decir: ¿para qué quiero buscar a una chica si desde mi habitación con una pantalla HD delante y con ciertos juguetes puedo satisfacerlo todo? Claro, si tenemos lo mismo, o sea, tanto lo primero como lo segundo te daría la razón gran parte de lo que es ahora el feminismo hegemónico, y eso me viene muy bien para probar cómo esas distintas causas hacen consolidado. Y a veces... Déjame acabar el punto, por favor. Es que no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Bueno, pero déjame acabar el punto. ¿Cómo sabes que estás de acuerdo? Si no acabo, no puedes saberlo. Sí, la culpa de que maten gente en Estados Unidos es de los revólveres. Pero hombre. Ah, mira, vamos a prohibir los revólveres. ¿Qué van a hacer? Los videojuegos. A ver, te digo. Qué boludez. Madre mía. Eso demuestra que... Bueno, aquí nadie ha hablado de prohibir nada. Aquí si acaso lo han dicho. Es que el tema es más grave, más profundo. El tema es que se ha destruido a la familia. Efectivamente. Macho, pero deja de acabar. No la pornografía. Con respeto. No la pornografía. Pero bueno, la pornografía se ha señalado. La pornografía, porque tu marido no funciona mucho. De internet. Pero efectivamente. A ver, digo que distintas causas hacen distintos aliados, y a veces, nunca mejor dicho, hay extraños compañeros de cama. Nunca mejor dicho también. O sea, claro, aquí estamos viendo cómo lo que hoy llaman izquierda, que está abanderando por completo este feminismo hegemónico, una de sus principales banderas, si no la principal ahora, parece que no hay otro tema, pues resulta que en muchas posturas, por ejemplo sobre la pornografía, están de acuerdo con alguien que se define de derecha, digamos, tradicionalista, ¿no, Ángel? Sí, más o menos. Sí, hoy lo vi también una publicación de Manuel Perdomo, que le mando saludos desde aquí, que que escribía un transexual, y ponía que es cierto que estas TERF, por lo visto, detestan todo lo que sea, o sea, son el puritano de clásico de Calvino, esos son esta gente. Y no es la consecuencia lógica. Vestidos hasta aquí, ¿no? Pero es la sí, consecuencia lógica. Depende, porque se supone que si tú sacrificas, ponle tu sexualidad o lo que sea de cara a un ideal, que era lo que proponía el cristianismo, que era muy coherente y está bien. O sea, tú te mantienes célibe porque tus inclinaciones sexuales son pervertidas, te mantienes célibe porque así vas a llegar al cielo. Muy bien. Ahora, ¿qué cielo vas a llegar con esta gente? Vas a llegar a una placa, vas a llegar a un tiro en la nuca y que te tiren una zanja. O sea, ¿qué estamos hablando? O sea, realmente, ¿no? Pero el tema de la sexualidad
es muy bueno para explicar los conceptos de la equidistancia, del centro y de la ventana de Overton, porque partimos de un precedente que era el llegar célibe o virgen al matrimonio, y eso era considerado, por así decir, lo popular, lo políticamente aceptable. Después, con la liberalización sexual, eso pasó a ser un extremo. Y en el otro extremo tendríamos la promiscuidad. ¿Qué quedaba en el centro? Pues mantener relaciones con quien es tu pareja, no con la primera persona que pasara. Y sin embargo, la ventana de Overton ha seguido corriéndose hacia la izquierda, de tal forma que ahora se consideraría puritanismo o un extremo acostarte solo con tu pareja, la promiscuidad ya sería más aceptable, y el aquí te pillo, aquí te mato, pues sería pues lo considerado popular o políticamente aceptable. Ya te queda en el otro extremo, pues yo no sé, meterte en la cama con un caballo y 3 enanos. O sea, no sé si me explico. Sí, ¿cuánto hay de cierto en eso? Porque también tengamos en cuenta que mucho se lo culpa también al hedonismo que crea el capitalismo en sí, ¿no? De ahí surge mucho esa izquierda que hablábamos, decente, que hablábamos antes, ¿no? Claro, La izquierda pero bananera moderna. lo importante aquí... ¿no? Y lo plantea también mucho sector de la derecha, ¿no? Que cuánto de ese hedonismo que ha creado el capitalismo no es culpable de eso de lo que te estás refiriendo tú ahora mismo, ¿no? Sí, Daniela, pero lo importante aquí es que si ya nos cuesta definir qué sería la izquierda o la derecha, ¿cómo narices vamos a definir qué es el centro? Más cuando eso va cambiando también. Total. Muy apuntado, bien apuntado. Total. Sí, porque el centro de ahora, que sería visto hace 100 años, sería una barbaridad. Estoy bien. Primero, perdonad que me cabré, pero es que ya sabéis que cuando no me dejan terminar de ninguna manera, respondo cual animal herido. Es un trauma freudiano que tengo, ya que estamos con Freud y la pulsión y otras funciones. Te toca, Mr. Thanatos. ¡No me dejan terminar! Me entra el síndrome Arrabal. ¡No me dejan hablar! Bueno, me viene muy bien lo de la ventana de Overton y el centro, porque claro, o sea, yo acabo de dar cuenta ahora, igual un tuyo, pero lo he visto muy claro. Cuando hablaba Miguel de la sexualidad, de cuál era el centro, en otra época cuál es el centro ahora, claro. Es que la ventana de Overton, solo es práctica y solo nos está informando de algo cuando lo situamos en un sector concreto. O sea, no ventana de Overton en plan de más hacia la izquierda o más hacia la derecha. O sea, vamos a coger dos ejes de izquierda y derecha más o menos, ¿no? Vamos a asumir que es progresismo, conservadurismo y tal, vale. Pero entonces habría que hacer la ventana de Overton en distintas cuestiones. En política, en economía, en sexualidad, por ejemplo, moral, cultura. ¿Saben? Entonces, por ejemplo, yo qué sé, pues en la parte económica, pues igual la ventana de Overton no se ha movido mucho últimamente hacia la izquierda, pero en otras cuestiones sí. Sí, por eso lo critican mucho a Foucault. Dicen, Foucault no se definía qué clase de poder era bueno y qué clase de poder era humano. Y decía, que eso depende. Claro, depende de dónde esté la ventana de Overton en ese momento. O sea, ¿cuál es la clase de poder aplicable que sea útil y sana para una sociedad? Depende de esa sociedad en ese momento. Igual Francisco lleva tiempo sin hablar, sería bueno darle paso para que... Me quedé con lo de la pornografía, esto de los enanos. No, pero la prostitución es un ejemplo que nos viene que ni pintado, porque en este caso hemos visto como la ventana de Overton, llevada a cabo por diferentes agentes políticos, ha sido movida primero hacia la izquierda y luego de vuelta otra vez hacia la derecha, porque veíamos cómo voy a hacer una reducción al absurdo, pero la típica persona de derechas, vamos a decir, de misa, toros y puro, era quien se oponía a la prostitución, es así, y sin embargo los que abanderaban la izquierda son los que ahora defienden que eso cosifica a la mujer, que hay que prohibirlo, que la mujer no es un mero objeto sexual, que no debe ser cosificada, y estamos viendo cómo la reducción nuevamente al absurdo de la izquierda, que sería Pablo Iglesias, creo yo, la izquierda actual, no la izquierda, es ahora la que abandera esta causa. Entonces estamos viendo cómo la bandera de Overton puede oscilar, pero por diferentes agentes políticos a priori enfrentados. Es que pero la derecha más derecha sigue en esa posición contra la prostitución y contra la pornografía. Claro, yo hice un meme así. He hablado con gente. Pero un momento sobre esto. Hice un meme que aparecía Iranchu Varela, ¿no? Este meme del botón, ¿no? De pulsar los botones, ¿no? Pues en una de seguir acusando a Vox de defender la violencia contra las mujeres y tal y cual, y el otro botón era unirme a ellos contra la prostitución, los vientres de alquiler y la pornografía. Me he olvidado de los vientres de alquiler. Ahí no estoy de acuerdo.
Como que No, pues me acuerdo haber estado en un debate en Facebook con Leire Keal. Estaba Leire y estaba esta chica de Vox, ahora no me acuerdo el nombre, que es de, espérate, ¿cómo se llamaba? Que ahora no me acuerdo el nombre, que es una de las... Alicia Rubio. Alicia Rubio. Y me acuerdo haber hablado, porque claro, Leire Keal y yo no estamos en contra de que la prostitución sea legal. Y yo me acuerdo haberle preguntado desde la derecha, porque yo también, mira, yo también soy, no sé cómo ella, soy más derecha. Y no veo que desde el punto de vista histórico, empírico, que la derecha antigua o la derecha vieja haya estado en contra de la prostitución, sino que lo veía más bien como una forma de desahogar lo que de otra manera terminaría convirtiéndose en una decadencia como la que tenemos ahora. Y decía Alicia Rubio que no, que ellos no buscan prohibir la prostitución, buscan reglamentarla, por supuesto, que esté en un local donde estén controladas, que estén médicamente, tengan su seguimiento, que, o sea, la puta en la calle. Lo que a la derecha no le gusta de toda la vida es la puta en la calle. Esa es la verdad. Mientras que la izquierda es radical en eso. Tienes lo que Fischer llama los troyanos de la izquierda, que son estos neopuritanos, que por un lado quieren prohibir todo, y por otro lado tienes otros que también lo quieren prohibir, pero para que haya promiscuidad suficiente como para que la prostitución y nada de esto sea necesario. O sea, ahí hay un problema. El problema me parece que lo tiene más la izquierda que la derecha. Con perdón. Pero realmente ese problema es inexistente. O sea, si tú te limitas a respetar el proyecto vital y a entender que cada persona puede hacer con su cuerpo lo que quiera, pero al mismo tiempo entiendes que en zonas comunales sí que tiene que haber un consenso que se puede abordar por la vía asamblearia, por lo que sea, de unas normas, de unos mínimos, evidentemente consensuados, estaríamos reconociendo ese punto, dándole el gusto a esa derecha que no lo quiere en la vía pública, y al mismo tiempo a quienes quieren consumir o ejercer la prostitución. Exacto. Entonces, realmente vendría de lo que apuntillaba no, ya soy rara, de lo que defendía Thomas Sowell, de que el ser humano pasa muy rápido de decir esto no me gusta a decir esto hay que prohibirlo. Exacto, sí. Sí, hay que tenerlo siempre en cuenta. Es como el impulso primario. Hay que prohibirlo, no me gusta, no prohíbo. Sí. Igual estaba Francisco hablando de que se quedó asustado con lo que dijo Ángel de la... Lo que decía que ese impulso también es muy transversal a izquierda y derecha. Ese impulso de no me gusta, lo prohíbo. Ya digo, hoy quizá está más en la izquierda. Lo que pasa es que yo no tengo muy claro eso de la correlación entre la pornografía y las violaciones, porque en países donde la prostitución es ilegal, precisamente por no tener acceso a ese desahogo, y sobre todo en países polígamos, donde muchos hombres no tienen acceso a las mujeres, es más probable que haya violaciones. Pero es tan sencillo como que si el jeque de turno, a ver, la hipergamia es real, la hipergamia está estudiada, y si el jeque de turno, el empresario de turno, acapara a todas las mujeres, esas personas que se ven empujadas a formar parte del lumpen o de los parias, en un momento determinado pueden abusar de la hija de ese jeque, o de la mujer de ese jeque, aprovechando por esa oportunidad o nocturnidad o camuflaje o lo que sea, disfraz. Entonces, eso es real y eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso sí es cultura de la violación y eso sí es estructural. Sí, totalmente. Porque es el propio sistema el que facilita. Porque el sexo es un mercado, convengamos en que el sexo es un mercado. Y cuando tú dejas a gente fuera de ese mercado, van a buscar la forma para entrar. Sí. Además del desahogo también, o sea, hay algunos estudios que apuntan, igual no lo confirman del todo porque eso es difícil, pero sí que apuntan a que, estudiando en varios países, antes y después de que se permitiera la pornografía, porque descendían las violaciones. Claro, o sea, esa vía de escape, se hay que tenerlo en cuenta más. Que podría ser que a veces a algunos les anima a realizar las fantasías más bestias o no sé qué, pues claro, yo creo que eso, no sé si se dará más a menudo que los casos en que las películas de acción también animan a algunos locos a realizar estupideces, o sea, no lo sé, hasta qué punto. Lo que sí que es cierto, que es un punto que había tocado Ángel, que lamentablemente ya no está, porque la verdad que el sexo es un tema que da para muchísimos podcasts, sí que es cierto, y esto es muy palpable en el caso de Japón, que la pornografía ha evitado que se sigan formando familias. O sea, los hombres estaban encaminando toda su vida a ir escalando socialmente en la empresa. Sabemos que la empresa es muy rígida en Japón y está vinculada a la honra, está vinculada a la familia, y que al no tener esa necesidad de formar una familia, porque ese impulso primario que es el tener sexo lo cumple la pornografía,
pues de golpe y porrazo, ahora esta gente no intenta promocionar y no intenta formar una familia, no buscan pareja, simplemente van a su trabajo, no buscan el ascenso, luego llegan a casa, se hacen una gallola. Hay más detrás de eso. Yo estaba viendo... Es un caso muy extremo, exactamente, yo creo que hay más detrás. Es un caso muy extremo y habría que ver, claro, que igual lo de la pornografía también es consecuencia de otra cosa anterior. Había un caso en Corea, que lo estaba viendo el documental ahora. En Corea traen mujeres extranjeras para que se casen los hombres, porque la mujer coreana no se quiere casar con un coreano. Y traen cientos, pero de golpe se cortó porque salió un video donde mostraban cómo un coreano, Corea del Sur, le pegaba a la mujer extranjera, la zurraba y le daba una paliza. Entonces a partir de ahí como que decayó esto. Pero el problema principal es que las mujeres en estos países ricos, sobre todo cuanto más rico más, no quieren tener nada que ver con los hombres. Ninguna. ¿Para qué? Y Daniela, ¿no estaría pasando eso con los españoles que se casan con mujeres de Europa del Este o de Hispanoamérica y descartan a las españolas? O sea, a lo mejor no es... Sí, yo creo que es un fenómeno similar. Sí, exacto. ¿Sí? Y ahí desaparece, que es lo que está pasando ahora, desaparece la familia. Quedan familias alternativas, a lo mejor, 2 lesbianas con un niño. Pero en realidad no vas a encontrar familia como tal, la vas a ver cada vez menos.